¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Como siempre arrancamos ahora en 7 Televalencia. Llega el momento del análisis de la actualidad valenciana. 4 diputados autonómicos, ellos han tenido una sesión de control hoy al presidente en les Corts, la última, por cierto, de esta legislatura. Aumenta el tono, aumenta la crispación política de cara a esa cita con las urnas. Lo vamos a descubrir con nuestros 4 invitados. Nos acompaña por parte del Partido Socialista el diputado David Calvo. David, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ha ido la sesión de hoy? Muy bien, muy contentos porque hemos sacado dos leyes muy importantes y bueno, y estamos muy orgullosos de la sesión de hoy. Una de ellas muy importante que a lo largo del programa intentaremos desgranarla un poco más. Pero muy bien, muy contentos y se acercan elecciones, o sea que estamos pues acelerando un poco más, porque cuando me dicen es que estamos de campaña, yo sí, la empezamos el primer día que entramos en el año 19. Es cierto, o sea, hay que estar de campañas todos los días y desde el minuto campaña. 1. Pero sí que sube un poquito más el tono, si no lo iremos descubriendo a lo largo de la noche. Por parte de Compromís nos visita el diputado autonómico también, Ferran Barberá. Ferran, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se nota esa maquinaria, ¿no?, electoral en marcha. Siempre se nota, por cuando más se acercan las elecciones, evidentemente se nota un poquito más, claro. Venga, pues bienvenido. Mucho que preguntarte por parte del Partido Popular. Hacía tiempo que no nos visitaba, es cierto, el diputado autonómico Alfredo Castelló. Alfredo, buenas noches. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches, preciosa chaqueta, ¿eh? Sí, te ha gustado, ¿eh? ¿Has sí, visto me gusta qué mucho. colorido empieza la noche? Bueno, pues bienvenido, Alfredo. Por parte de Ciudadanos nos acompaña el diputado Fernando Llopis. Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo ha ido la sesión de hoy? Pues muy interesante, la Sí. verdad. Ha sido un pleno largo y tal, pero muy interesante, con muchas cosas. Pues bienvenido. Lo anunciaba David Calvo, un día importante, se aprueba la Ley Valenciana de Bienestar Animal. Además, se adelanta a la estatal y prevé sanciones de hasta 45.000 euros. Estos serían los principales titulares. Ha sido, diputado, un día importante en este sentido, una ley, decía, muy consensuada. Me atrevería a decir la más consensuada de los 8 años de Botanic, por una sencilla razón, porque se le ha dado voz a la oposición como en ninguna otra ley. Entendíamos desde el minuto 1 que tenía que ser una ley muy transversal y la mejor forma de hacerlo es sentar a la oposición y hacerlos partícipes de esta ley, y así ha sido. He sido el portavoz que ha llevado pues esta ley por parte del PSPB y teníamos esa intención desde el minuto 1 y creo que ha sido la ley más consensuada en la que todos pues, hemos renunciado a cosas, obviamente, que es lo que significa el consenso, ¿no? Tú vas con un paquete de una mochila de una serie de condiciones y sales de la reunión con la mochila un poco más vacía porque entera no te la puedes llevar, ¿no? De poner encima de la mesa todos los requisitos que te gustaría. ¿Cuál es el principal objetivo de la ley? Actualizar la ley que está en vigor ahora mismo, que es del año 94. Han pasado cerca de 30 años, yo era muy pequeño por aquel entonces. La situación de los animales en la Comunidad Valenciana ha cambiado. Las sociedades van mutando, van cambiando, se van transformando. Y siempre me quedo con un dato que para mí es muy llamativo, ¿no? Hay más perros que niños de 13 años. Hay más de 1 millón y algo de perros y claro, y los animales han pasado a tener una categoría especial. En el año 21 hubo una proposición de ley de Unidas Podemos y el PSOE en el Congreso para hacer una modificación del Código Civil. Y algo tan sencillo ahora de entender no era antes, que era pues catalogar a los animales como seres sintientes. Antes se catalogaban como objetos, como una mesa, como una silla. Ahora como seres humanos. Humanos. Como seres sintientes, vale. que no son seres humanos, obviamente, por eso algunos debates de intentar hacer una caricatura de que ahora queremos una ley de asemejar los mismos derechos a los animales que los humanos, no va de esto. Vale. De hecho son animales, bueno, son seres sintientes que sienten, muchas familias han formado parte de ser un miembro más. Se les quiere y se les ama de la misma forma y lo único que hemos hecho en esa ley es entender esa nueva situación social hacia los animales. Avances importantísimos, entre ellos pues la espina dorsal de la ley es el sacrificio cero, sin letra pequeña. Es decir, las perreras ya van a dejar de existir y se van a convertir en protectoras porque ya no van a tener esa laxitud de poder sacrificar a los animales.
casos muy concretos. Sí, y registrar los animales domésticos sería otro de los titulares, diputado. Claro, la identificación creo que es importante como una medida muy eficaz para erradicar el abandono. Es decir, si todos los animales están identificados, cuando haya un animal abandonado ya tiene una matrícula, entonces es una medida para erradicarlo. El municipalismo es importantísimo porque entendemos que es un aliado para avanzar, ¿no?, hacia esa sociedad más moderna, y el municipalismo estoy entendiendo desde las fuerzas y cuerpos de seguridad que la policía local tiene un papel fundamental, los ayuntamientos. De hecho, los ponentes han sido tan transversales cuando se dice consensuada, no solo por parte de los partidos políticos, operadores jurídicos, la Fiscalía de Valencia, Colegio de Veterinarios, Colegio de Abogados, fuerzas y cuerpos de seguridad, entidades de protección animal, la Federación de Caza. Es decir, es tan transversal. Abrimos el debate y vamos a ir descubriendo a lo largo de la noche las novedades. Sin embargo, la oposición, PP y Ciudadanos, vota en contra. Sí, nosotros hemos votado en contra, pues porque hay algunas cuestiones que entendíamos que eran fundamentales también en la ley que no se han podido resolver a través del consenso. No sé, hay una cosa clave, que es que se está tramitando una ley nacional y nosotros entendíamos que una ley nacional que es básica respecto de la autonómica tenía que haberse hecho, por eso pedimos en su momento que se paralizara la tramitación para posteriormente haber hecho la ley autonómica, pero bueno, al final se ha optado por seguir hacia adelante y que se solaparan. Y por otro lado también fundamentalmente hay algunas cosas de texto con el tema de la esterilización, con el tema de los espectáculos circenses y alguna otra cuestión más, el tema de la memoria económica, que tampoco se cumple, la memoria económica venía en la ley. Pero es verdad que, como decíamos antes y hemos comentado en alguna ocasión, hemos votado muchísimos artículos a favor de la ley, aunque la ley la hemos votado en contra básicamente por estas dos cuestiones, porque lo que dice David tiene toda razón, ¿no? Por primera vez, mi compañera Elisa Díaz ha tenido la suerte de tener un ponente que la ha tratado como un diputado con todos sus derechos y todas sus obligaciones. Yo llevo 8 años sin que me aprueben ni una sola enmienda en ningún sitio. He tenido esa desgracia. No he cogido a David de ponente en ninguna ley. A ver si a la siguiente legislatura somos diputados los dos y podemos llegar a acuerdos. Sintonía, bueno, y este reconocimiento. Pero es cierto que ese talante se ha notado. De hecho, yo a Elisa le digo, ¿pero cómo que es la ley? Me dice, sí, Alfredo, ha habido verdadera voluntad de llegar a acuerdos y por eso hemos votado tantos artículos a favor. Al final, Elisa, como también me reconocerá David, ha aportado muchísimo, es una animalista absolutamente convencida, ama a los animales y ha hecho muchísimas aportaciones y muchísimas de ellas se han tenido en cuenta. Yo creo que han mejorado humildemente el espíritu de la ley. Y para que veas cómo son las cosas, hoy he visto a algún miembro de esta mesa soltar alguna lagrimita cuando se ha aprobado. ¿O no, David? Sí. Bueno, sí. Yo creo que es la emoción, ¿no? Después de un trabajo detrás importante. Yo es que tengo un problema, tengo el lagrimal un poco suelto y enseguida me emociono. Pero sí, ha sido una ley muy compleja. En mi intervención el miércoles invité un poco a la autocrítica porque creo que no se ha hecho un debate del todo honesto. En otra situación yo creo que hubiese sido una ley más tranquila, pero bueno, se han hecho comentarios, se ha recurrido muchas veces al titular sin llegar a ver el resto de la noticia, que nos fijamos mucho en la letra negrita y no en el resto de la noticia. Y sí, me he emocionado mucho, no me avergüenza reconocerlo, pero porque es una ley muy compleja. Afectaba a muchos sectores, aunque parezca que no, pero así ha sido. Y sí, me he emocionado. Y también, por lo que dice Alfredo, es importante. No todos es que Elisa sea más o menos animalista, porque no damos el punto de vista personal, sino el punto de vista de un poco la hoja de ruta de nuestros partidos, que tienen, bueno, pues marcadas unas líneas generales. Y la sociedad civil, David. Y la sociedad civil, por supuesto. De tantísimos colectivos que has tomado antes. Y con respecto a un tema crucial que era, bueno, pues se había convertido como en un choque de bandos. Un sector más animalista con un sector que no voy a tachar de que no sea animalista, pero cazadores, hablamos de los cazadores que se han votado muy en contra de la ley. Otra perspectiva. Y bueno, y creo que no se ha hecho un debate honesto porque ni aquellos tenían una razón absoluta, ni los otros tenían una razón absoluta. Porque convertir en un debate que todos los cazadores son colgadores de galgos, pues no es honesto. Vamos a abrir el debate también, que quiero escuchar a Ciudadanos y Compromís, pero lógicamente David tenía que explicar y lo va a seguir haciendo.
¿Por qué se oponen Ciudadanos a esta nueva ley? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que quizá la más importante es el famoso si va a haber una ley nacional que en breve se va a aprobar, de mayor rango. Lo normal es primero esperar a que se apruebe la ley nacional y después la nuestra, porque si no vamos a generar inconstitucionalidades o posibles recursos en muchos casos, ¿no? Yo creo que al final tendría sentido. Lo que pasa es que también aquí se ha demostrado un poco afán político, tanto del tripartido de izquierdas como del Partido Popular, más volcado a los animalistas, etcétera, ¿no? de intentar ser los primeros en intentar aprobar una ley animalista, ¿no? Que es lo que contentará un poco al lobby animalista de estas cosas, que me parece bien, ¿no? Yo creo que quizás, en el fondo, el sentido común lo que nos venía a decir es hay que esperar a que primero se apruebe la ley nacional y después un poquitín el afán punitivo de las multas que ponen, 45.000 euros, para arriba, para abajo, es decir, siempre el afán recaudador un poquitín de esta ley del tripartido de izquierdas apoyada un poco por el PP, ¿no? Y entendemos que aquí. Y después un poco también la criminalización un poco también del sector de la caza, que también yo creo que ha sido... porque en el fondo, yo creo que al final tú puedes ser animalista sin criminalizar al sector de la caza. Yo creo que también el sector de la caza hace una labor fundamental, no solamente cazando, pues yo creo que es totalmente respetable, sino en apoyo, por ejemplo, a la agricultura. Ahora mismo estamos leyendo las plagas de jabalí y el trabajo impagable que hacen los cazadores. Y después yo me quedo con una reflexión que cuando hemos dicho de aprobar esta ley, le ha dado la importancia David, que por cierto ha hecho un trabajo fantástico y en eso no, por cierto, no le vamos a quitar ni un punto, ¿no? Dice, claro, es que ahora mismo en la Comunidad Valenciana a lo mejor hay más perros que niños. A lo mejor tendríamos que empezar a plantear que a lo mejor tendríamos que hacer también, preocuparnos en hacer leyes que fomentaran esa natalidad en la Comunidad Valenciana y menos decir, como hay más perros que niños, vamos a hacer leyes para ayudar a los perros, ¿no? Porque a lo mejor hay que empezar a plantearse por qué pasan estas cosas. Y a lo mejor es necesario que tengamos leyes para fomentar la natalidad porque es el futuro de nuestra sociedad. Enseguida, por alusiones, pero antes quiero escuchar al diputado de Compromís, Ferran. Se criminaliza el sector de la caza. Era una de les frases que decía el diputado de Ciudadanos. Bé, jo no estic del tot d'acord en això. Al final és cert, com estava dient David, que ha sigut una llei en la que s'ha escoltat a tots els actors, en la que s'ha escoltat a totes les parts i en la que d'alguna forma s'ha intentat avançar de la mà de la societat civil. Jo vull posar també de manifest damunt de la taula una cosa, que és que el partit amb més vots al nivell estatal en les últimes eleccions, que se va quedar sense representació, és precisament un partit animalista. Per tant, és de veres que n'hi ha un sentir generalitzat de que n'hi ha una necessitat de protecció dels animals. I també m'agrada molt que es posa dins d'aquest tema la perspectiva municipalista, perquè al final és de veres que en els nostres pobles, jo que soc regidor també molts anys, és un tema que preocupa molt. Tant a la gent més animalista com a la gent que a lo millor considera que no és una preocupació del seu dia a dia, però que sí que d'alguna forma li afecta. Per tant, a totes aquestes entitats que en els nostres pobles treballen per la protecció dels animals. Jo recordo, per exemple, a la del meu poble que este hivern li ha tocat la loteria tornar els diners i m'alegre molt per ells perquè així poden mantenir-se molt bé. Però vaja, entenc que fora d'esta broma, és de veres que és una llei que era reclamada. Entenc que si ja teníem una llei, actualitzar-la no va a generar tampoc greus problemes d'inconstitucionalitat si s'aprova esta llei estatal. Ahí quería llegar yo, porque quería escuchar en este sentido a David. Es una de las cosas que se comenta por parte de la oposición, se adelanta a la estatal. ¿Vamos a tener luego algún problema? ¿Será algún problema de inconstitucionalidad? Vale, hay un dato que para mí es el primordial. La ley nacional no está aprobada todavía. Vale. Eso es importante. ¿Quién tiene las competencias delegadas en materia de bienestar animal? Las comunidades autónomas. Con eso vengo a decir que nosotros somos la 9ª comunidad que actualiza una ley de bienestar animal. Antes de nosotros, y además ejemplos muy próximos, La Rioja, Navarra, Galicia, el País Vasco, Madrid, 9. Ya lo han hecho. Que lo han hecho y no han tenido que esperar a una nacional. Vale. De hecho, una 94, David, con lo cual la competencia existe. Pues por eso existe. Cuando hay una especie o un mínimo de discrepancia, lo que se suele hacer es una serie de comisiones bilaterales para armonizar si es que pudiese entrar en conflicto. Dicho esto, se desmonta por completo el riesgo de que haya una en trámite nacional. Además, en el boletín oficial de las Cortes Generales del 18 de enero, en el título 3 queda meridianamente claro que dice sin perjuicio de que hayan otras normas autonómicas que hayan desarrollado en actualizaciones de la Ley de Bienestar Animal. Creo que ese dato es importante para eliminar
el argumento de que peligra la nuestra. Es más, yo pequé el miércoles de lanzarles un guante a mis compañeros en Madrid, ¿no? Ya que la nuestra está aprobada y la de Madrid no, que se miren en nosotros en vez de nosotros mirarnos a una ley que todavía no está aprobada. Y con respecto a la caza, ¿por qué digo esto? Porque estoy firmemente convencido de que la nuestra es la del sentido común, la del trellat, la vía valenciana. Por todos creo que hemos encontrado ese punto de encuentro y además hicimos un examen de revisión de muchas leyes autonómicas. Hay una parte que pillamos de la ley gallega, de Feijóo, del año 17, muy buena por cierto, de Castilla-La Mancha, y al final entramos como en un ejemplo. Se pone siempre el ejemplo de los perros de caza, pero los animales con funciones especiales, así lo llamamos en la ley, son muchos. Los perros de personas invidentes, los perros de rescate, los perros lazarillo, los perros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, los perros de caza. Bueno, son muchos. Todos esos perros se exponen a un riesgo especial o un riesgo extra diferente a un perro normal. Vamos a entendernos, ¿vale? Sí. Y lo que encontramos es que, bueno, la forma de asegurar que la actividad cinegética no corra ningún riesgo es que durante el ejercicio de sus funciones específicas, si resultan lesionados, si resultan incluso, se pueden pues acabar muertos, no será jamás maltrato. ¿Por qué? Porque se exponen. Claro. Pero de ahí a tratarlos como animales diferentes o como perros de segunda, hay una diferencia enorme. Por eso la nuestra estamos tan orgullosos de haber encontrado ese punto de encuentro, que por cierto, habéis votado a favor en ese apartado concretamente. Oye, sintámonos orgullosos de que algunas veces hacemos las cosas bien. Se prohíben los circos de todas las especies, es otro de los titulares, y las tiendas de mascotas serán las principales damnificadas, también con una ley que prohíbe la venta de animales. Está bien el titular. ¿Qué decir al respecto? Son puntos que... Ahí hay un choque, por ejemplo, con la ley nacional en lo que tiene que ver con los circos, ya que aquí se prohíbe cualquier tipo de animal. Va a haber una controversia, eso sí que se tendrá que ver en alguna comisión con el Estado cuando se apruebe la ley, si se mantiene el texto del Estado. Hay problemas con la declaración de interés comunitario también para los refugios, etcétera, porque pedíamos que fuera automático y que no hiciera falta, y al final se ha mantenido. En fin, pero son unas cuestiones. Una vez salvado también el asunto de los perros de caza y de la caza, que no puede ser tratada una mascota, un fox terrier no puede ser tratado como un galgo o un pointer o un setter inglés que estén cazando por el campo, o alguna cuestión de carácter menor, ¿no? Pues al final todo eso se ha salvado, ¿no? Y se ha salvado una parte importante y se ha llegado a acuerdos de verdad las cuestiones más mollares. ¿Nos han quedado otros flecos por ahí sin tratar? Sí, pero yo creo a todos, bueno, pero lo sustancial yo creo que se ha salvado, aunque todo el mundo se ha dejado pelos en esta gatera, nunca mejor dicho. Pues enhorabuena al diputado. Yo creo que ha quedado claro ese consenso que ha habido hoy en les Corts Valencianes, satisfacción por esta ley valenciana de bienestar social que se adelanta a la estatal, y esperemos que no haya ninguna contradicción, como nos ha explicado el diputado. Sí, a mí, si me permites un último, claro, y a mí, y lo vuelvo también para, de alguna forma, añadir las palabras que ha dicho Alfredo. Yo creo que hay que agradecer el trabajo que ha hecho David en el sentido de la búsqueda. Con nosotros ha sido imposible. Pero me consta que David lo ha intentado hasta el último momento, cosa que otros compañeros de tripartito normalmente prefieren cerrar los votos con el Compromís, con comunistas, independentistas. Y tener reuniones aparte. Yo creo que en este sentido, aunque no llevara ha sido otros compañeros que han estado en la comisión, me consta que David ha estado hasta el último momento intentar llegar a ese consenso, y se le agradece. Es las cosas oye, que estemos en desacuerdo no quiere decir que haya que darle la enhorabuena. Voy a hablar de corazón, y tengo que reconocer, o estoy firmemente convencido, que si no hubiese sucedido lo de la ley nacional, hubieseis votado a favor. Silvia, ves como al final, aunque lleguen las elecciones, hay buen ambiente. Yo esperaba aquí una crispación esta noche, pero les veo, me alegra. El voto negativo estoy convencido que únicamente ha sido por el contexto electoral. Y por la ley nacional también, David. Es que hay cosas que es muy complicado, hacerlas. Pero bueno, al final es un voto
negativo también con la boca pequeña, como sabes, porque se han salvado muchísimas cosas con las enmiendas que se han hecho, se han aceptado muchísimas enmiendas y cuando aceptan muchísimas enmiendas y se aprueban muchos artículos, la ley no era un no rotundo, la ley era un no porque hay cuestiones por las que no puedes pasar. Si de 10 cosas te han aceptado 8, no puedes decir un no rotundo. Totalmente. Eso es obvio, ¿no? Sí, bueno, sí, pues aparte hay una cosa que también ha pasado, es decir, se nos han adaptado muchísimas enmiendas, ¿no? Y nosotros en otras comisiones estamos acostumbrados a que tú dices 2 más 2 igual a 4 y el Botánico te dice, no, que nosotros nos da un número con decimales. Entonces no te la aceptan y tal. Pero en este caso no creo que ha sido así, creo que la voluntad ha sido intentar llegar a un acuerdo, bueno, cosa pues que se agradece. Tendrá que, diputado David Calvo, tendrá que... 500 enmiendas. 500 enmiendas, ojo, 500 enmiendas. David Calvo creo que tendrá que dirigir más leyes de este tipo por el consenso que ha alcanzado. Hubo un tiempo en que con Elisa y mi compañera ¿Sí? no se podía hablar. Porque siempre estaba en un Zoom metido con todos estos. Era una cosa terrible. Bueno, pues enhorabuena, insistimos, por esta ley que hoy ha visto la luz verde en les Corts Valencianes. Cambiamos de asunto, otro tema que preocupa, salud mental y educación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo afrontar la pospandemia? ¿Suenan las alarmas? Tras este caso que hemos leído esta semana, el equipo directivo de un instituto de Mislata presenta su dimisión en bloque ante el desamparo de educación. Ferran, ¿preocupación en el Gobierno por esta situación? Sí, preocupació, sí, molta. Al final és un tema que cada vegada més està molt present en l'agenda, no només en els centres, sinó en tota la societat, i al final crec que és positiu també. I preocupació perquè els mecanismes, creguem, evidentment, que no han cumplit les expectatives. Han fallado, porque que consideran que en educación lo habían llamado en ocasiones para pedir esta ayuda i no llegó en un moment. Exacte. De fet, el problema és que alguna cosa ha fallat si no hem pogut actuar abans, en veritat. Aleshores, jo em consta que la pròpia consellera Tamarit, en el moment en què s'ha assabentat de tot això, i molta gent del seu equip ha sigut la setmana passada, en el moment en què s'han assabentat, s'han començat a buscar solucions i no a buscar culpables, que crec que és important. I al final és important que una vegada s'ha detectat el problema i s'han buscat les solucions, com deia, reflexionem sobre tot el que ha passat i intentem actuar perquè no torni a passar. Al final, crec que s'estan fent molts esforços. Esta mateixa setmana, si no recordo mal, ahir es va constituir l'Observatori per la Igualtat i la Convivència a les aules per part de la Conselleria d'Educació. També avui s'ha aprovat amb el vot de la pràctica totalitat excepte d'un grup del dictamen de la Comissió Especial contra el Bullying. Per tant, crec que és un tema que ens preocupa a tots els partits polítics, és un tema que està en l'agenda de tots els partits polítics o de quasi tots els partits polítics i d'alguna manera posar de manifest la necessitat de tornar a actualitzar aquests protocols per a que això no pugui tornar a pasar. Alfredo, hasta 15 menores del centro tenían activado el protocolo contra el suicidio por tentativas previas. Esto es una realidad. Esto, lo que ha pasado ha sido decir, esto es lo que está pasando. Está pasando y además, como tú has dicho en la presentación, desde el final del confinamiento está teniendo un repunte realmente preocupante. No es una cuestión que haya pasado ahora esto en estos centros, sino que viene de lejos y viene agravado de 2 años aquí. Nosotros llevamos tiempo pidiendo de que junto a los gabinetes psicopedagógicos exista una enfermera escolar. Eso nos lo venía pidiendo la oposición cuando nosotros gobernábamos y han tenido 8 años en los que no se ha implementado ni una sola medida. Nos parece que hacer ese equipo multidisciplinar de la enfermera escolar junto a los gabinetes psicopedagógicos sería tremendamente importante. Y creo que de la misma forma que ha habido un acuerdo en la ley que comentábamos antes o ha habido en la comisión de estudio para el tema del bullying, que se han llegado a un acuerdo de 50 medidas entre todos, menos Vox, que se ha quedado fuera para variar, en la que se va a mejorar, estoy convencido, la situación en los colegios, en los que se ha contado con multitud de especialistas, de expertos que nos han dado cada uno su visión y que han enriquecido al final esas medidas y que ha habido una voluntad de llegar a un acuerdo entre todos, porque es una cuestión absolutamente decisiva y clave para nuestra sociedad y para nuestro futuro como sociedad. Creo que este tema de la enfermera escolar, de hacer equipos multidisciplinares, de ponerlos en una coordinación absoluta con los gabinetes psicopedagógicos y con todos los claustros de los institutos y los colegios es fundamental. Y que eso sí que no puede esperar más y tiene que ponerse en marcha ya. Diputado socialista. Sí, un poco al hilo de lo que ha dicho Ferran. En el momento que hay una víctima, algo ha fallado.
se asumen responsabilidades y al margen de ideologías políticas, pues bueno, hay que implementar más para que no vuelva a suceder. Y pongo también en valor lo que ha dicho el compañero Alfredo sobre lo que se aprobó ayer también. Hoy se ha votado, pero se debatió ayer sobre el dictamen de la Comisión de Estudio de Acoso Escolar. ¿Sí? Ha habido una unanimidad importante, al margen de los de siempre, que se apartan. Y bueno, y me llamó mucho la atención por la intervención que hizo tu compañera Beatriz Gascó. Sí. Es que hay dos, sí. Una de Podemos y otra es del Partido Popular. Y que leyó la carta de un compareciente que fue a la comisión, que fue una carta de despedida a su madre, pero al final no realizó el suicidio. Al final no se suicidó y escribió un libro y demás, pero pues ponía la carne de gallina. Sí. De saber que esto está ocurriendo. Claro, y son casos que pasan a diario en muchos centros y bueno, y hay que erradicarlo de alguna forma. Se han pues sacado un dictamen de 50 propuestas donde se tiene que implementar más, donde hay que hacer unidades específicas. Pero bueno, estamos en una situación al menos preocupante. Complicada. Desde Ciudadanos, ¿cree que no está siendo una prioridad la salud mental? Vamos a ver, hay una cosa que me ha llamado, lo que cuenta el compañero Ferran. Dice, no, es que al Botánic nos preocupa, Compromís nos preocupa. Lo que no queremos es que les preocupe, queremos que se ocupen. O sea, el problema no es preocuparse, que preocuparse nos preocupamos todos, pero los que están en gobierno tienen que ocuparse. ¿Cuál es el problema? Que la consellera Tamarit no se ocupa del tema. De hecho, Ciudadanos ha pedido su comparecencia para saber qué protocolos estaban activados. Evidentemente no se ha ocupado y se ha enterado cuando ha saltado las alarmas, ¿no? Ellos están pensando en siempre inmersión lingüística, y cuando hay estos problemas son menores. También a nivel de estos años se ha lanzado un plan de salud mental y tal, que se ha hecho al margen de educación, al margen de la Consejería de Sanidad, y al final nadie sabe en qué se está quedando porque se está haciendo como una especie de proyecto publicitario que no tiene ningún resultado claro. Son todo propuestas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, denunciábamos el tema de las chicas con anorexia, que al final estaban siendo tratadas en las mismas salas que esquizofrénicos, chiquitas jóvenes con mayores, porque el Botánic no le había dado esa importancia a la salud mental, sobre todo el tema de la juventud. Y al final la conclusión es que no hay que lamentarse, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y el problema es que cuando se centran solamente en algunos pequeños detalles de la educación, olvidan otros que en el siglo XXI están siendo muy preocupantes, como es este caso. Por alusiones, no sé si quiere añadir algo. No, si te parece, puntualizo un poco a Fernando y luego claro, para que cierre Ferran, por si quiere decir algo. Es sobre lo que decía Fernando, e insistir, ¿no? El tema este del comisionado que se creó al efecto. O sea, no puede ser que no tenga ni capacidad ejecutiva, que no tenga presupuesto, que no venga a dar cuenta a las Cortes, nadie. Que en vez de tener una convención con psicólogos clínicos y con psiquiatras haga convenciones ciudadanas. No tiene sentido, no puede ser que luego el presupuesto no se ejecute. No puede ser. Y esto sí que es una cosa, es una crítica que hacemos con todo el dolor del corazón, porque es un tema tan transversal, en el que todos estamos tan de acuerdo, que igual que David comentaba antes lo de Bea, ¿no? Rosa Mustafa contó también una experiencia personal llorando de un alumno suyo hace 20 años que sí que se suicidó, y eso, claro, cuando te pasa una cosa de esas, fue un pleno el de ayer, emotivo. Con el muy emotivo, de piel de gallina todo el rato. Claro, han oído cosas en esa comisión durísimas. Y en primera persona. Y en primera persona. Y todos nuestros compañeros que salían allí estaban tocados y muy tocados por esa comisión. Por eso es una cosa tan de todos que parece mentira que una cosa tan clara como la salud mental, que haya un comisionado que no se apoye más en psicólogos técnicos, en psiquiatras, y sean convenciones ciudadanas. No es un tema de convención un plan ciudadana. Que se puede llevar a cabo. Exacto, que se puede ejecutar. Un plan ejecutivo. No se está ejecutando, como dice la oposición, que está ocurriendo, son propostes. Bé, la veritat és que, evidentment, no podem llançar les campanyes al vol quan hem vist de manera rotunda, en un cas com aquest, que, evidentment, queda encara moltíssimes coses per millorar. Però crec que no és just dir que no s'està treballant en el tema. Sense anar més lluny, jo he posat així de manifest dues coses que han passat esta mateixa setmana. Una, l'aprovació del dictamen de la Comissió Especial que s'ha generat contra el bullying, i la creació de l'Observatori per la Igualtat i la Convivència a les aules. Evidentment, és un tema que es porta treballant i que s'estan presentant mesures i que s'estan portant a terme mesures que intenten pal·liar esta
problemàtica. Per tant, considero que no és especialment just que es faci aquesta afirmació categòrica, però és cert que entenc que n'hi ha moltes coses a millorar encara, perquè jo crec que, i a més crec que és un anàlisi que podem compartir totes i tots, moltes vegades fins i tot ens podem arribar a sorprendre de com de cruel pot arribar a ser la joventut. I jo, per exemple, que les persones que són joves en el tema del bullying, jo, per exemple, que em dedico també a la docència amb persones molt joves, a vegades hem hagut de detectar actituds que ens han posat la pell de gallina. Vamos a escuchar las declaraciones de Carlos Mazón en torno a este tema de educación, lo ocurrido también en este instituto. Va a ser la del presidente del Partido Popular. No puede ocurrir que Puig y Compromís hayan abandonado la salud mental de nuestros niños, la atención de la educación inclusiva, y que estemos viendo ya consecuencias como la dimisión en bloque de todo el equipo directivo de un instituto como ha sido el Instituto de Mislata, por el abandono, la falta de respuesta, la falta de atención y la falta de empatía y la más mínima sensibilidad con elementos tan complicados, tan difíciles y tan duros de tratar como el de tener 15 alumnos con conductas suicidas. ¿Qué decir al respecto, diputado socialista David? Sí, bueno, En cuanto a las críticas de la oposición. Ojalá Mazón en su intervención hubiese tenido el tono que estamos teniendo aquí, que aunque pensemos de forma diferente, pero vamos todos en el raciocinio de pensar de que no hay una fórmula matemática para erradicar esto, no es una cuestión de tocas ese botón y es infalible, no. No sé por qué circunstancia, no soy un experto en la materia, obviamente, pero parece, un titular ha dicho una ola de casos. No sé buscarle la trazabilidad y a lo mejor estamos implementando en una serie de acciones que no están siendo efectivas, pero es que ¿dónde está el manual de las acciones efectivas? Yo creo que no existe. Entonces, decir que no hay empatía no creo que haya sido el término más adecuado, porque empatía a kilos, a toneladas, pero no es una cuestión de toneladas de empatía. Ya, pero David, al final lo que no puede ser es que todos estemos viendo qué es lo que está pasando con esto, todos llevemos hablando de la salud mental, especialmente de forma contundente desde que finalizó el confinamiento y desde el año 2021, y vayan los casos en aumento y que sigamos sin tomar ninguna medida. Esta misma semana, pues sí, esta misma semana sí, pero es que los casos van en aumento y todos somos conscientes, y hay medidas que se podían haber implementado hace tiempo y que llevamos pidiendo más de 3 años nosotros y no se ha tomado ninguna, David, ninguna, y no puede ser. Es que hay que actuar, más allá de hacer planes, más allá de aprobar comisiones, hay que actuar, hay que poner medios y hay que financiarlos y hay que dar capacidades ejecutivas, y no se está haciendo. Y las consecuencias son las que son. Algo hay que hacer. Esto no puede seguir así. Una cosa, si me permites, David, y luego te dejamos a ti, que desgraciadamente en el partido de izquierdas el ambiente tolerante y comprensivo en las propuestas de la oposición no ha sido como tu caso. Es decir, en general lo normal, exacto. En general el 99% de personas del partido de izquierdas, cualquier propuesta que venga de la oposición es que no. Y por ejemplo, yo insisto, nosotros desde Senat hemos hecho algunas propuestas en ese sentido, y uno muy concreto, el caso de anorexia, de chicas que estaban siendo, es decir, no es que estén maltratadas, están tratadas escolar que planteaba antes, es decir, diversas propuestas que hay, y al final todos no porque no, y después claro, al final el problema, la señora Tamarí se le han puesto los pelos como escarpias cuando la ha dimitido la ejecutiva al completo, la directiva al completo del instituto, pero la directiva no dimite desde la primera, es decir, habrán llegado peticiones, y al final lo más grave es que han montado el plan ese del comisionado para la salud mental, que ha desaparecido. Lleva un año que prácticamente no sabemos nada más de él, porque al principio sigue montones de reuniones y al final nadie sabe para qué. Si sabemos que se ha perdido 3 años de trabajo, muchas veces que yo he ido a las reuniones que nos han convocado, etcétera, a las convenciones ciudadanas. Pero es una hoja de ruta clara. Pero no sabemos para qué sirve, con qué presupuesto va a actuar, nadie sabe para qué sirve. Sí, el diputado. Yo antes de venir a esa tertulia he hablado con la presidenta, que es compañera mía, y le he preguntado, ¿no?, que cómo se desarrolló el dictamen, y me dijo que fue muy positivo, excepto alguna rencilla del final para establecer el dictamen definitivo por parte de la oposición, pero que bueno, que ha habido una transversalidad enorme. Yo creo que eso tiene mucha culpa, eso tiene muchísima culpa. Sí.
es como aquello que antes no estaba y ahora está, y está al acceso de todos los niños y niñas, tema de las redes sociales. Yo también sufrí un caso personal, y hay que tener memoria del ruido. Hay un ruido que jamás se me olvidará, que es escuchar como alguien choca con el asfalto o porque se tira de un balcón. Y eso lo viví en el instituto. Bueno, un chico que iba a mi instituto se tiró por su balcón, y el ruido pues lo tengo guardado. O sea, la memoria del ruido, ¿no? No es nada nuevo, y estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Hace 25 años. Entonces, pero insisto, esas cajitas que lo tienen todo, que pueden hacer un daño enorme, el dejarlas a disposición de niños y de niñas de forma tan ligera, pues a lo mejor es por buscarle, claro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora tantos? Pero existe, David. Claro. Luego, si esto existe desde hace años y cada vez más tienen acceso los chavales y las niñas, habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo. Ferran, quería decir algo también en torno a las críticas de la oposición. Sí, clar, evidentment. A veure, jo compartisc, insistisc, i de fet ho ha posat de manifest efectivament la consellera, compartim que evidentment hem de posar més esforços, hem de posar més feina damunt de la taula. És cert que, com passa moltes vegades, el que passa en la societat va per davant del que passa no només a les Corts, sinó també al Consell. La societat avança a un ritme i l'administració avança a un altre ritme. Per tant, moltes vegades anem darrere del que passa a les aules, a la societat civil, amb la llei de benestar animal, que n'hi havia darrere també una societat organitzada, però que jo insistisc, també he tingut, recorde coses que vaig viure de jove, i jo crec que tots haurem viscut en major o menor mesura, però, per exemple, és important també posar de manifest que des de la Conselleria d'Educació s'està fent molt de treball, per exemple, en la inclusió de continguts que puguen formar en les aules en matèria d'estima per la diversitat, que moltes vegades és allò el que genera insults, que és el diferent, la persona que no encaixa dins d'allò que vegem en el dia a dia, i per tant crec que dir que no s'estan fent esforços no veis del tot a la realitat. Yo creo que si había 15 chiquillos en el colegio de Mislata, no creo que sea por temas de diversidad. No, pero no es que no se hagan esfuerzos, si no decimos que no se hagan esfuerzos, Ferran. Decimos que no se están tomando las medidas. Es que no hay medidas concretas tomadas en los centros educativos para parar esto. ¿Se está haciendo algo de formación? Sí, pero si hay 15, la diversidad estoy seguro que es una parte muy importante del tema. No, los 15 probablemente no. Los 15 probablemente no. Pero es que el problema es que solo les preocupa la diversidad. Es que solo preocupa la diversidad. No se me preocupa eso, pero eso sí que es algo muy importante, Fernando, y lo ha sido siempre. Claro. En tu época, en la mía y en la de ahora. Bueno, siempre. Pues se nos acabó el tiempo. Qué rápido pasó la tertulia hoy con estos dos temas importantes que hemos querido abordar en Ágora: la Ley Valenciana de Bienestar Animal, que hoy ha visto la luz, y la salud mental, que preocupa y mucho a la sociedad. Les voy a pedir, para finalizar, un titular de todo lo que hemos hablado. Ferran Barberà, ¿cuál sería el suyo? Per a mi jo crec que és important que, fruit de les divergències, tot i això, estic segur que, com hem pogut comprovar, també podem arribar a acords, i que d'alguna manera això significa que la classe política pot arribar a treballar junta per el benestar de les persones, i que, tot i que s'aproximen les eleccions per a totes nosaltres, que són moments complicats, treballem per a posar cada dia millor la vida dels valencians. Gracias, diputado de Compromís. Buenas noches. Titular de Fernando Llopis. Pues para mí, de que yo creo que los políticos lo que no tienen que caer nunca es en la autocomplacencia y mirarse al espejo y decir lo mucho que hacemos, sino de analizar los resultados y contar si los resultados son buenos o no, y después, una vez analice los resultados, volver a implantar nuevas medidas, pero siempre en base a los resultados y no mirándose al espejo y diciendo cuánto me preocupo, cuánto trabajo. Gracias, diputado. También buenas noches, Alfredo. Bueno, yo siempre he pensado que la diferencia entre un socialista y un popular o alguien de Ciudadanos con Compromís algo más no va más allá de un 10% o un 15%. Con lo cual es muy sencillo llegar a acuerdos si realmente existe voluntad de llegar a acuerdos. Y creo que deberíamos trabajar más en ese ámbito y realmente hacer un esfuerzo todos, porque al final
salen mejores leyes, se hacen mejor los trabajos y eso es bueno para los ciudadanos. Gracias, Alfredo. Le quedan 10 segundos, diputado. Sí, muy contento porque creo que hemos estado a la altura entre todos. Hemos sacado una ley de todos y para todos y no es una frase hecha, es una realidad. Esperemos que dure durante por lo menos 3 décadas como la anterior y sin duda la ley nacional no peligra o hace peligrar la ley autonómica en absoluto. Gracias, diputados, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos. Recuerden, ya volvemos el martes con Ágora aquí en 7 Televalencia. Gracias por estar ahí. Buen fin de semana. Buenas noches.